Seguimos en contexto analizando la política arancelaria de Donald Trump, acompañados por Daniel Lacalle, reconocido economista, escritor y analista político. En el bloque anterior analizábamos el objetivo detrás de las medidas arancelarias de Donald Trump, que sería, paradójicamente, buscar finalmente negociar para alcanzar un mercado con menos barreras burocráticas y menos aranceles, un mercado más libre. Ahora, estas medidas de Donald Trump han venido siendo criticadas tanto por sectores de la izquierda radical como de la socialdemocracia, que de pronto ahora son partidarios del libre mercado, pero también por parte de sectores del liberalismo económico, quienes generalmente se oponen a medidas arancelarias como las que ha estado adoptando Donald Trump. ¿Qué opinas con respecto a estas críticas, Daniel, y en especial con relación a los sectores liberales a los que tú eres cercano? Claro, yo entiendo perfectamente la posición de los sectores liberales desde un punto de vista teórico, lo entiendo perfectamente. Yo no estoy a favor de los aranceles, yo no creo que los aranceles sean una medida ideal en ningún caso, pero hay que verlo desde un punto de vista realista, que es explicar a los ciudadanos que la situación con respecto a China y otros países no es una situación en la que la competencia se esté dando de manera equitativa. Y además que países como China están utilizando la enorme entrada de dólares por exportaciones con el objetivo adicional de destruir el sistema financiero, monetario y político occidental. Por lo tanto, no es válido el mensaje que todos compartimos de que las medidas proteccionistas de un país perjudican a ese país y por lo tanto nos beneficiamos los demás de productos más baratos. Eso no es así en la realidad. No es así en la realidad cuando lo que hay son objetivos adicionales que están por encima del comercio, ¿verdad? Por lo tanto, la posición de los economistas y de los pensadores liberales es completamente correcta en lo teórico, pero me gustaría siempre acercarlo a la realidad de una política que es mucho más compleja y que va más allá de los objetivos comerciales. Ahora, con relación a China, China se ha puesto firme. Han anunciado 85% de aranceles para los productos estadounidenses y Donald Trump no va a aplicar esta pausa de 90 días para China, que resulta que evidentemente es el principal adversario de Donald Trump y tiene, pues, digamos, todos los cañones apuntados hacia China para, pues, frenar su expansión y su influencia en el Pacífico. Pero ¿hasta dónde podría llegar esta denominada guerra comercial con China? ¿No podrían aumentar las tensiones y manifestarse de otras maneras? Bueno, absolutamente, pero es que ese es el objetivo. El objetivo de Donald Trump es que el mundo se dé cuenta de que la gran amenaza para el sistema occidental de libre comercio, de libre empresa, de libertad individual, de libertad de expresión, de libertad monetaria, de libertad económica, es China. Entonces, claro que va a tener implicaciones adicionales, por supuesto. Pero si continuamos mirando hacia otro lado con respecto a la amenaza de China contra la libertad económica, la libertad individual, el sistema occidental, los contrapesos y las libertades individuales, además de las instituciones independientes, si continuamos mirando hacia otro lado, va a terminar ocurriendo lo mismo que ha ocurrido con Rusia. Es decir, que se piensa que hay que permitir que esa autocracia continúe con sus políticas de cerrar la economía, cerrar las instituciones, llevar todavía más control de la sociedad, control de capitales, control financiero, control de todo tipo. Se le permite eso solamente porque nos da la oportunidad de comerciar y se termina creando un problema de seguridad nacional. Ahora, salvando las diferencias, en los años 30 había un contexto de nacionalismos y tensiones a nivel global y Estados Unidos aplicó medidas comerciales en contra del imperio del Japón, expansionista y beligerante entonces. Y esto terminó desembocando en una guerra que se conecta con la Segunda Guerra Mundial.
¿No consideras que esta guerra comercial con China podría llevar a una reacción más allá del aspecto comercial y que, por ejemplo, más adelante China reaccione, por ejemplo, anexando Taiwán o de alguna manera beligerante? No tiene nada que ver con los años 30 y absolutamente nada que ver con los años 30. La política arancelaria de las administraciones, en particular de Roosevelt, estaba orientada a aumentar el poder del sector público y aumentar el peso del sector público en la economía. Es decir, era intentar instaurar un sistema prácticamente socialista, hiperregulado. Todo lo contrario de lo que está haciendo el presidente Trump. Luego tenemos que darnos cuenta que... Pero me refiero a la política exterior con respecto al Japón. ¿Perdón? Me refería a la política, no, me refería no a la política interna, sino a la política exterior con respecto a una potencia que competía con Estados Unidos en el Pacífico, como era el Japón de entonces, y ahora sería China. No, o sea... Pero es que no tiene nada que ver. Ajá. En aquella época los sistemas no estaban tan interconectados y Japón no tenía una posición de enorme debilidad como tiene China. Ajá. Con su necesidad de importar dólares. Es mucho más parecido a lo que hizo Ronald Reagan con respecto a la Unión Soviética. Mucho más parecido. No tiene, de hecho, es que no tiene nada que ver con lo que pasó en los 30, pero tiene que ver mucho que ver con la posición de la administración Reagan con respecto a la Unión Soviética en los años 80. Ahora, con relación a los países de la Unión Europea que han empezado a negociar, pero que inicialmente también respondieron anunciando pues, medidas arancelarias contra Estados Unidos. ¿Qué posibilidades ves de que se llegue a un acuerdo adecuado? Y en caso de no llegar a un acuerdo, ¿qué posibilidades tiene Alemania como principal potencia económica de la Unión Europea de sostener, digamos, un conflicto comercial con Estados Unidos? No tiene ninguna posibilidad, por eso solamente pueden llegar a acuerdos. No tiene ninguna posibilidad. Alemania no tiene ninguna posibilidad de, ni Alemania ni Francia tienen ninguna posibilidad de soportar una guerra comercial contra Estados Unidos. Y además hay que recordar que las empresas de Alemania y las empresas de Francia están exigiendo desde hace años lo mismo que está exigiendo la administración Trump. Ahora, con relación a la aplicación de estas medidas que se han puesto en pausa, estarían viéndose algunos obstáculos en el Congreso de Estados Unidos. Incluso hay algunos republicanos dudosos con relación a la política que está anunciando y que está tratando de aplicar Donald Trump, aunque sea como medida de presión. ¿Existen posibilidades de que el Congreso pueda bloquear las medidas arancelarias de Donald Trump eventualmente? No tiene ninguna posibilidad. Y yo creo que es importante tener eso en cuenta. Y las medidas arancelarias son órdenes ejecutivas. Perfecto. Bueno, Daniel, ha sido un gusto tenerte con nosotros, como siempre. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo, saludos. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar el tema de la criminalidad en Hispanoamérica.